Muy buenos días a todos los que nos escuchan. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el proyecto de investigación que consiste en los factores que propician situaciones de matoneo y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. Los encargados de realizar este proyecto fueron los estudiantes del programa de formación complementaria Cristian Camilo Acosta Lozano y Óscar Alejandro Bustos Tamayo. Nuestro proyecto surgió a partir de las prácticas pedagógicas realizadas en la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs. El matoneo es una problemática social que afecta a la escuela desde diversos aspectos, como lo son el clima de aula y por ende el aprendizaje de los estudiantes, pero su campo de acción no se restringe únicamente a estos dos aspectos. También tiene repercusiones negativas en diversos aspectos de las personas afectadas, como lo es la autoestima y el autoconcepto, los cuales son importantes para que una persona tenga un adecuado proceso de adquisición de conocimiento y puede llegar a provocar problemas de depresión y entre otros. Los factores que propician la misma en el aula se presentan diversos factores que propician estas situaciones de matoneo y es desde allí que se debe trabajar para evitar que esta problemática evolucione a problemas mayores. Para poder solucionar esta problemática se debe trabajar desde tres enfoques, como son la familia, los maestros y los estudiantes, ya que es desde estos puntos de vista en los cuales se puede solucionar la problemática y es también desde allí desde donde se origina. Durante las prácticas pedagógicas se pudo evidenciar que la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs, en el segundo nivel de la misma, pudimos encontrar la presencia de esos factores que pueden evolucionar en matoneo, los cuales afectan el aprendizaje de los niños. El objetivo primordial de este trabajo es encontrar la relación que existe entre el matoneo y el aprendizaje del niño y a su vez implementar una serie de estrategias que contribuyan a dar solución a dicha problemática. A lo largo del tiempo, las instituciones educativas se les ha otorgado el papel de entes formadoras de seres humanos y por ende son ellas las encargadas de formar en todos los aspectos que conciernen a la persona, es decir, en los aspectos del ser, el hacer y pensar de cada individuo. Así pues, desde las acciones que se imparten a quienes hacen parte de ellas, se adquiere no solo conocimiento, sino también ciertos comportamientos hacia los mismos pares. La gran mayoría de las relaciones interpersonales que se dan crean lazos de amistad y una sana convivencia. No obstante, en la actualidad, a través de los medios de comunicación, fuente de información masiva, se ha dado a conocer que el interior de la escuela se ha venido presentando problemáticas en las relaciones entre pares, las cuales se basan en la intimidación a otros compañeros, llegando incluso a la agresión física, lo cual en cierta medida afecta el rendimiento académico de quienes son víctimas de ello, puesto que la agresión se toma como algo constante e impide que realicen de la misma forma actividades cotidianas. Esto es más conocido como matoneo o, si utilizamos el término en inglés, bullying. Llevando esto un espacio como el de la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs y al analizar los comportamientos de los niños en las prácticas pedagógicas de los maestros en formación, se hacen visibles ciertas actitudes de lo anteriormente mencionado. Es necesario trabajar alrededor de esta problemática para que el aprendizaje de los niños no se vea afectado, así como la sana convivencia. Ahora bien, cabe destacar y recordarle a todas las personas que nos escuchan que nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo los factores que propician las situaciones de matoneo inciden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del segundo nivel de la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs? Nuestro proyecto de investigación se basa en el siguiente objetivo general, que es lo que pretendemos alcanzar con nuestra investigación. Esto es identificar cómo los factores que propician situaciones de matoneo inciden en el proceso de aprendizaje del niño en el interior del aula del segundo nivel. Los pasos que debemos seguir o los objetivos específicos que debemos alcanzar antes de lograr nuestro objetivo general del proyecto son los siguientes.
Identificar las situaciones de matoneo presentes en el contexto escolar como primer punto. Posteriormente vamos a determinar la incidencia del matoneo en el proceso de aprendizaje del niño, para finalmente implementar estrategias metodológicas al interior del aula que disminuyan situaciones de matoneo a fin de favorecer un apropiado proceso de aprendizaje del niño. A continuación, les vamos a hablar sobre los referentes teóricos de nuestro proyecto de investigación, que son los que nos fijan la ruta a seguir, que son los que nos van a permitir hallar la relación existente entre la incidencia de estos factores que propician situaciones de matoneo y el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se recurrió a los siguientes teóricos. Dan Aldous menciona que un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Esto nos quiere decir que si un estudiante es sometido a una acción por uno o más estudiantes a lo largo del tiempo, esta acción se puede convertir en matoneo. Este autor fue muy importante para nuestro proyecto de investigación, en él se basa nuestro proyecto. Nos manifiesta que existen diferentes tipos de matoneo. Existe el matoneo físico, el matoneo verbal, el matoneo psicológico, el matoneo sexual, el matoneo social. En estos 5 tipos de matoneos es que se basa nuestro proyecto de investigación y es determinar cuál de estos es el que más incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. También nos menciona que existen 3 actores fundamentales dentro del proceso del matoneo. ¿Cuáles son? La víctima, el victimario y el espectador. Otro teórico importante en nuestro proyecto de investigación es José María Avilés Martínez, el cual menciona que la agresividad es algo natural, es una condición inherente al ser humano y es indispensable en su muestrario comportamental. Por lo tanto, no se trata de un proceso a evitar o a ocultar, sino que en muchas ocasiones es perfectamente necesario. Por ejemplo, cuando el individuo tiene que luchar por conseguir algo o cuando define algo en lo que cree o cuando define algo en lo que cree o le interesa o le corresponde, cuando se enfrenta a un conflicto. Este autor nos ayuda a esclarecer cuál es la diferencia entre agresividad, matoneo y casos de violencia aislados, los cuales son muy diferentes y se tratan y se tienden a confundir, puesto que las instituciones educativas, en la mayoría de estas, lo que hacen es confundir un caso de violencia aislado con situaciones de matoneo como tal, y existe una diferencia marcada, puesto que el matoneo es una acción que se evidencia a lo largo del tiempo y el espacio y tiene repercusiones negativas sobre el mismo individuo. Entre tanto, un caso de agresión o un caso de violencia aislado es un caso que ocurre esporádicamente y este caso no tiene trascendencia o no tiene demasiada trascendencia a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de la persona, puesto que es un hecho que sucede dentro del aula de clases y que se le llega a un fin y no trasciende. Alcántara define la autoestima como un factor habitual hacia uno mismo. La forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo es la descripción permanente según el cual nos enfrentamos a nosotros mismos. Este autor fue fundamental, puesto que nos dice qué es la autoestima y cuáles son los factores para que la autoestima se llegue a disminuir o a dañar por situaciones de matoneo o por los factores que pueden llevar a que las situaciones de matoneo se presenten dentro del aula de clase. Por otro lado, Albert Bandura en el año 1969 menciona que cuando los estudiantes están expuestos a violencia familiar, que es una causa a la violencia familiar, que es una causa de matoneo, puesto que el niño o joven adquiere determinado grado de violencia intimidando o modelando la conducta de los alumnos. Esto quiere decir, para nuestro proyecto de investigación, que si dentro de la familia se presentan situaciones de agresión y el individuo a formarse está constantemente sometido a ellas y está viéndolas, se le tornan como algo, entre comillas, normal, y va a hacer que estas agresiones que dentro de su hogar las reproduzca dentro del aula de clases, convirtiéndose él en un niño que puede llegar a propiciar las situaciones de matoneo o a efectuarlas. Por otro lado,
Smith y Sharp en el año 1994 mencionan que hay aspectos repetidos de agresión entre iguales que no pueden defenderse fácilmente, que adoptan diferentes formas y que implican un abuso sistemático del poder. Mientras que Ortega en el año 1998 nos aporta que el bullying es un comportamiento prolongado de insultos, rechazo social, intimidación o agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros. Ahora, en términos generales, todos los autores anteriormente mencionados nos ayudaron a fundamentar nuestro proyecto de investigación, puesto que nos dan aportes teóricos validados y suficientemente creíbles para basarnos en ellos y así realizar nuestro proyecto de intervención. En cuanto al aprendizaje, otra categoría importante de nuestro proyecto de investigación y en la cual pretendemos determinar cuál es la incidencia de las situaciones de matoneo sobre estas, encontramos diferentes autores que respaldan nuestro proyecto. Un autor de este importante es Ernest H. Hilgard, que en el año 1974 da la siguiente afirmación. Menciona que el aprendizaje es un proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción o situación encontrada. Como tal, las características de cambio registrado en la actividad no se pueden explicar con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados de transformación del organismo. Por ejemplo, fatiga, las drogas y entre otras. Esto, para nuestro proyecto de investigación, es referido hacia el clima de aula y hacia cómo este es un factor condicionante para que el aprendizaje se dé en óptimas condiciones. Por otro lado, Gagne menciona que el aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad de las personas que pueden retenerse o no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Mientras que Ascora, Arias y Graf en el 2003 nos definen que el clima del aula es una dimensión emergente de las relaciones entre los alumnos y profesores y cómo ellos la establecen. Los anteriores autores nos han ayudado a determinar cuáles son los aspectos generales del aprendizaje y cómo este se llega a dar. Mientras que Machena en el año 2005 nos dice que el aprendizaje es una construcción originada por las relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, por sus valores. Esta es por la cual existe en el aula. Esta autora nos menciona y nos da el gran aporte de que el aprendizaje se da basado en cuanto a las buenas relaciones interpersonales que existen dentro de las personas en el aula de clases y que hay que prestar demasiada atención a cómo éstas se dan. SIR en el año 2001 propone 3 dimensiones fundamentales del clima de aula: la dimensión contextual situacional, la dimensión socioafectiva o el clima social del aula y la dimensión comunicativa. Estas 3 dimensiones son fundamentales para el clima de aula. Estas 3 dimensiones hacen que nuestro proyecto de investigación tenga validez. Por otro lado, Hernández y Sancho en el año 2004 dicen que casi todas las investigaciones que se basan en estudiar el clima del aula reaccionan a la eficacia y la enseñanza del clima favorable en la escuela. Todos los anteriores autores han aportado teoría fundamental para validar el aprendizaje en nuestro proyecto, la categoría de aprendizaje dentro de nuestro proyecto, puesto que ellos nos dieron luces y nos dieron las herramientas necesarias para determinar cuáles son los aspectos en los que el matoneo incide sobre el aprendizaje, ya que es en este aspecto en el que se basa nuestro proyecto de investigación. Ahora entraremos a mencionar todo lo concerniente sobre la metodología que se empleó para realizar nuestro proyecto de investigación. Nuestra metodología de investigación es la siguiente. La investigación que empleamos o el tipo de investigación empleado para poder dar solución a la problemática es la investigación-acción, la cual consiste en lo siguiente, que es partir de la reflexión sobre la práctica, espacio en donde se identifican los intereses a ser resueltos a través de los ciclos espiralados de reflexión a acción-reflexión,
¿Esto en qué consiste o cómo es esto? Estos ciclos espiralados se refiere a que en todo momento hacemos la práctica, reflexionamos y actuamos. Es un ciclo que se repite muchas veces, indefinidamente, para dar solución a las diversas problemáticas que se pueden presentar en la escuela. La población en la cual aplicamos o encontramos la problemática anteriormente mencionada son los estudiantes del segundo nivel, que en nuestra institución educativa corresponde a los grados cuarto y quinto, con una población aproximada de 85 estudiantes de la sede Carlos Villafañe de la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs. La muestra son los dos grados 4.3 y 5.3 de la sede anteriormente mencionada. Las técnicas para recolectar la información o para encontrar evidencias de la presencia de la problemática en el aula y a la vez poder sustentar la problemática encontrada son las siguientes. Le hicimos en primera instancia entrevistas a las maestras titulares. Estas entrevistas en un momento se basaron en averiguar si en el aula de clase existían situaciones de matoneo, ya que ellas, debido a su tiempo prolongado de estadía en los mismos salones, pues conocían muy bien a sus estudiantes y nos podrían dar luces al respecto. Momentos después les enfocamos a averiguar cómo estaba el clima de aula y la autoestima en el salón de clase. También utilizamos los diarios pedagógicos, los cuales fueron un instrumento valiosísimo y fundamental al momento de recolectar información, ya que estos nos permitieron reflexionar e interpretar todos los diversos aspectos o todos los diversos conflictos, experiencias, etcétera, que vivimos en el aula de clase, las cuales son importantes para poder dar evidencias de la presencia de la problemática en el aula. También efectuamos la aplicación de encuestas a los estudiantes del nivel, a los maestros en formación, realizamos encuestas a los estudiantes y a los maestros en formación que han tenido experiencia y han tenido prácticas en este nivel, las cuales iban enfocadas a mirar si en el aula existían situaciones de matoneo con las cuales sustentar nuestra problemática. Finalmente, pudimos encontrar mucha más información y enfocada más que todo a los aspectos que tienen enfocada a los aspectos nucleares de nuestro proyecto de investigación, como lo son la autoestima, el matoneo y el clima de aula. Estos test nos permitieron evaluar todos los diversos aspectos y enfoques de la autoestima, mirar si en el aula existía matoneo y averiguar cómo se encontraba el clima del aula en dicho salón de clase. Con toda la información recolectada, con toda la teoría de los referentes mencionados anteriormente, nos realizamos un proceso denominado triangulación de la información. Este proceso nos permitió encontrar las relaciones existentes entre las situaciones de matoneo, o más bien los factores que propician situaciones de matoneo y su incidencia en el aprendizaje. Entonces, de esta manera, los factores que propician situaciones de matoneo inciden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes cuando afectan la autoestima del individuo. Este es un aspecto fundamental que afecta el proceso de aprendizaje de los educandos, puesto que si tienen una buena actitud hacia sí mismos, si los estudiantes tienen amor, aprecio hacia sí mismos, tienen una buena imagen, un buen concepto de sí mismos, van a tener deseo de superar cualquier dificultad que se pueda presentar en el aula. Las situaciones de matoneo no lo van a afectar, puesto que tiene un aprecio, tiene una confianza, tiene una adecuada imagen y concepto de sí mismos que le van a permitir sobreponerse a esta problemática y salir ileso de la misma. Los factores que propician situaciones de matoneo inciden en el proceso de aprendizaje cuando afectan el clima del aula. El clima del aula es un aspecto importante en la misma, porque es en donde se ven envueltas las relaciones entre los alumnos
y las que se dan entre los profesores y los alumnos. Cuando estas relaciones son positivas, cuando los alumnos se reconocen parte del grupo, se sienten respetados por sus compañeros y sus profesores, se sienten importantes en el mismo, pues va a contribuir a disminuir problemas de disciplina, matoneo, va a aumentar la dedicación a los trabajos escolares y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, puesto que va a existir un clima en donde prima el respeto, donde prima el diálogo, donde prima la confianza, en donde prima el respeto por las ideas del otro, donde no va a existir las burlas, los apodos. Estos factores, estos aspectos propician situaciones de matoneo y si se trabajan adecuadamente, se va a lograr erradicar esos factores y de esta manera se va a impedir que en el aula se presenten situaciones de matoneo. Ahora bien, nuestro plan de acción, dado que encontramos una problemática en el aula de clases y debemos realizar acciones encaminadas a darle solución a la misma, consistió en lo siguiente. En resumen, enfocamos nuestras estrategias a solucionar problemáticas encontradas en dos aspectos principalmente, en la autoestima y en el clima del aula. Bien, en cuanto a la autoestima, las estrategias de intervención nos ayudaron a encontrar que el autoconcepto y la autonomía de los estudiantes estaba viendo afectado por dichas situaciones o por dichos factores que propician situaciones de matoneo. Las estrategias pedagógicas nos ayudaron a solucionar o a reforzar estos aspectos del estudiante para que en el futuro las situaciones de matoneo, los diversos conflictos que pueda enfrentar no solamente en el aula, sino también en su vida cotidiana, le ayuden a resolver. Finalmente, y para darle solución y para darle fin a la problemática encontrada en el aula de clases, surgieron las siguientes conclusiones. Los factores que propician situaciones de matoneo inciden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del segundo nivel de la institución educativa, Escuela Normal Superior Jorge Isaac, cuando las relaciones interpersonales no se encuentran bien fundamentadas y existe una mala interacción comunicativa, lo cual afecta el nivel de aprendizaje, ya que no tendrá compañeros o no van a existir personas con las cuales los alumnos se puedan identificar para realizar las tareas escolares. También el aprendizaje se ve afectado cuando el autoconcepto de los alumnos en el aula de clases se ve disminuido por acciones poco propicias para el buen desarrollo cognitivo, evidenciado en la actitud que tiene el estudiante al momento de realizar alguna actividad pedagógica, puesto que su atención va a estar centrada en cómo lo ven los demás y no en las actividades escolares. También se ve disminuido el proceso de aprendizaje por las situaciones que propician matoneo cuando el clima de aula no es propicio para desarrollar una buena práctica docente y para que el aprendizaje se dé en óptimas condiciones, porque se necesita que en el aula se presenten los factores que contribuyen a mejorar el aprendizaje como lo son respeto, confianza, tolerancia, libertad de expresión y respeto hacia las ideas, hacia la forma de pensar de las demás personas. También se ha afectado el aprendizaje cuando la autoestima de un individuo es disminuida por factores que propician situaciones de matoneo, tales como las burlas, apodos, agresiones físicas, malas palabras, falta de respeto, expresiones despectivas, las cuales se convierten en un condicionante negativo y por tanto la atención del individuo estará centrada en todos estos aspectos y todos estos factores y van a impedir que se concentre adecuadamente en las actividades escolares y de esta manera va a repercutir negativamente en el proceso de aprendizaje del mismo. Bueno, esto fue todo sobre nuestro proyecto de investigación. Este fue todo nuestro proceso empleado en la institución educativa. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.